Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Hacedores de Historia, un programa extraordinario en el que en esta ocasión les vamos a estar hablando acerca de la conmemoración del 500 aniversario. Ustedes van a comprobar bien qué es lo que estamos conmemorando y de qué manera esto puede ayudarle a usted a vivir un antes y un después. Pilar, yo creo que este programa de hoy promete. Así que yo quiero que nos permitas conocer a los invitados que en este día nos están acompañando. Pues unos invitados de altura. Sí, sí. La verdad es que celebramos el aniversario, hay una fecha ya programada, hay actos que se están preparando y quién mejor que vosotros para hacerlo. Ustedes les van a conocer y van a quedar maravillados de cómo se está preparando estos actos, estas actividades para conmemorar el 500 cumpleaños de la Reforma. Paso a presentarles a nuestros invitados. En primer lugar, Àlex Sampedro, él es cantante y compositor cristiano, un poeta. Y él es también impulsor de especialidades juveniles aquí en España y en Europa también. Así es. Y vamos a disfrutar de todo el contenido también y tenemos alguna sorpresita. Muy bien, bienvenido. Gracias. Jesús Londoño, bienvenido. Hola. También. Es misionólogo y también es director de SEPAL. Así es. Es una organización misionera que está al servicio de los pastores y de los líderes cristianos. Efectivamente. Bien resumido, ¿verdad? Así es. Muy Esto es de los que bienvenido. sirven, es de los que sirven. De los Siempre. Sí, muy bienvenido. Gracias. Y Jorge Fernández es pastor de la Comunidad Cristiana Betania en San Fernando. Él es responsable de los servicios de comunicación y prensa de FEREDE y además es director de la revista digital Actualidad Evangélica. Así es. Muchas gracias, habéis hecho un buen trabajo, estáis trabajando mucho, seguiréis trabajando y nosotros nos vamos a beneficiar de ello. Así que Pues estamos listos ya para entrar en tema. Son muchas las cosas que tenemos que preguntar, que queremos conocer. Así que, Pilar, por favor, ya ponnos en la base de salida, en la puerta de salida de esa introducción al tema que hoy vamos a tocar. pues sí, hay ciertas efemérides que no podemos dejar de pasar por alto. Tristemente, la historia de la Reforma no ha sido bien contada y, en concreto, en nuestro país tenemos que decir que ha sido acallada. Se sabe muy poco de ella, hasta a nivel universitario también, pero nosotros hoy nos vamos a informar. Y también tenemos que decir que incluso dentro de lo que es la Iglesia evangélica, la Iglesia protestante, en las nuevas generaciones no se conoce tanto el origen del protestantismo. Y creemos que con todas estas actividades que se van a programar nos ayudarán a todos a conocer mejor qué fue la Reforma y todo lo que trascendió en la historia, en la economía, en la vida social de Europa. Así que tenemos una gran oportunidad con esta celebración, de hacer un homenaje también a aquellos hombres y mujeres que pagaron un precio muy alto por la fe y también tenemos una oportunidad de oro para fortalecer nuestra identidad como cristianos. Lo vamos a disfrutar. Sí, y lo que queremos ahora es que ustedes puedan comprender cómo esta conmemoración no es algo solamente de ámbito nacional, al contrario, tiene una proyección desde Europa hacia el mundo. Hay muchos lugares en Europa, muchas ciudades, donde esta conmemoración está teniendo una gran incidencia. Por eso queremos que antes de entrar en tema puedas tener una noción de cómo se está preparando la Reforma en Europa. Europa festeja la Reforma. Y es que 500 años no se cumplen todos los días. Por eso muchas organizaciones, asociaciones e iglesias quieren vivir el próximo 2017 de una forma muy especial, conmemorando los 500 años de impacto religioso, cultural y social que conllevó la valentía de los reformadores. De hecho, a lo largo y ancho de nuestro vasto continente, más de 60 ciudades conmemorarán de una manera u otra esta tan señalada fecha. Francia ha celebrado un evento en el que se reunieron más de 100.000 personas con el fin de recordar este momento crucial en la historia de Europa y aún poseen más actos en proyecto. También en Suiza podremos encontrar numerosas actividades en las que creyentes de cualquier lugar podrán visitar y conocer cómo la Reforma a día de hoy sigue afrontando los problemas de la sociedad actual.
Austria también aportará su granito de arena a esta gran ocasión, organizando diversos eventos en varias de sus ciudades. Interesante es también el proyecto en Hungría, donde además de conferencias y exposiciones, están preparando una enciclopedia protestante con la historia de la Iglesia protestante húngara. A estos lugares se suman muchos otros como Noruega, Dinamarca, Lituania, Reino Unido, Finlandia, Estonia e incluso lugares al otro lado del Atlántico como México para festejar este gran acontecimiento. Claro está, Alemania, cuna de la Reforma protestante, albergará un grandísimo número de conferencias, festejos, viajes y demás actos en conmemoración de aquel 31 de octubre de 1517. Como símbolo de este momento histórico, en la ciudad de Wittenberg se está desarrollando un proyecto a nivel internacional, el Jardín de Lutero, donde se plantarán 500 árboles para conmemorar este aniversario. Y cómo no, España también se ha sumado a este gran momento. En sus diferentes ciudades, cada congregación está preparando actividades para la celebración del Día de la Reforma en este 500 aniversario. A nivel autonómico, ya se han realizado conferencias y ponencias centradas en la historia de la Reforma protestante, la traducción de la Biblia a nuestro idioma, pero aún quedan muchos eventos por delante para recordar y hacer presente este momento tan importante de nuestra historia. Además, como gran paso previo al Día de la Reforma, para los días 14 al 17 del mes de julio del 2017, en la ciudad de Madrid se están preparando multitud de actividades para este momento histórico. Serán días en los que se celebrarán el 8º Congreso Evangélico, conciertos, campamentos urbanos y la celebración de la Fiesta de la Esperanza, un festejo multitudinario en el que como creyentes de toda España celebraremos nuestros 500 años como protestantes, pero sobre todo un tiempo de dar testimonio de nuestra fe y nuestra esperanza y de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Será un tiempo muy especial y único al que tú no puedes faltar. Pues yo creo que esto se pone bueno. Alex, dinos de qué trata la celebración o la conmemoración del 500 aniversario. En otras palabras, ¿qué vamos a celebrar? Bueno, lo que estamos celebrando es el redescubrimiento del mensaje de Jesús, la esencia de lo que Él nos enseñó. Durante 1500 años parece ser que se fueron acumulando tradiciones que iban ocultando lo que realmente Jesús nos quiso enseñar, y como muy bien ha aparecido en el vídeo, pues en 1517 Martín Lutero se atrevió a publicar en ese muro social, en ese Facebook de la época, en esa puerta de Wittenberg, las 95 tesis, diciendo que había una libertad que teníamos que era una libertad que venía de Jesús, para que no hubiese intermediarios entre Dios y nosotros y que podíamos conocerle de manera personal, y eso trajo un cambio social, cultural en Europa y en todo el mundo. Y 500 años después, pues somos herederos de lo que ocurrió a partir de entonces, y por eso este 2017 pues nos vamos a juntar para recordar lo que ocurrió, esa libertad de conciencia a la que Jesús nos llama, y lo vamos a celebrar, lo vamos a exponer, y queremos hacerlo visible en nuestro país, donde, como habéis dicho muy bien, quizá pues estuvo acallado, se silenció, y nos gustaría pues eso, visibilizar lo que Jesús vino a enseñar. Y Jorge, como hemos visto en el recorrido que nos ha ilustrado el reportaje, hemos visto que se van a hacer actos y celebraciones en distintos países europeos, y los propios gobiernos facilitan esa celebración y participan a su vez. ¿Por qué crees que ellos están participando de esta celebración de la Reforma, teniendo en cuenta, consideramos Alemania, consideramos Suiza, son estados laicos? ¿Por qué consideras que lo hacen? Bueno, lo primero, felicitaros por el programa y agradeceros la invitación a poder estar aquí. Yo creo que es perfectamente natural y comprensible que en los países que han sido la cuna de la Reforma, que han visto nacer la Reforma y que donde pues, comenzó ese movimiento que aún continúa, que aún sigue produciendo reformas y transformaciones en el mundo, en las personas, empezando por las personas,
que lo celebran de una forma singular, porque para estas naciones y para las que inmediatamente después, en los siglos siguientes, en el mismo siglo y a continuación, se fueron adhiriendo y fueron acogiendo la Reforma para sus países, para ellos ha sido un movimiento liberador, emancipador, prácticamente donde han nacido como Estados modernos. Entonces, tiene que ver con su propia identidad. Es natural que celebren el acontecimiento que marcó un antes y un después en su historia, ¿no? Como naciones, como países. Ahora, la pregunta quizás sería ¿por qué otros países que no hemos tenido esa experiencia, en el caso de España, por ejemplo, podemos celebrarla? Y yo creo que lo que es cierto es que la Reforma trasciende el ámbito de los países que acogieron. Su impacto es tan grande que afecta a todo el mundo, ¿no? Podemos hablar luego un poquito más de esto, pero... Bueno, ahí sería muy interesante saber por qué, por ejemplo, en el caso de Alemania, de Suiza, de todo el norte de Europa, que tradicionalmente se consideran países protestantes, aquí en España, sin embargo, se decía que vienen los protestantes, ¿no? Como si fuera la Reforma o el protestantismo algo extraño a nuestra cultura, a nuestra religión. ¿Por qué creéis que es eso? Sí, lo interesante, y recojo las palabras que está diciendo Jorge, tiene que ver con identidad. Y ahora bien, es muy interesante... ¿Y aquí en España hablar de identidad protestante tiene sentido? Sí, pero la identidad protestante tiene unas raíces que son más profundas que aquellos que piensan que pensar en protestante es pensar en un religioso. Fíjate que Europa no tiene una identidad cultural, no tiene una identidad lingüística. Hablamos un mogollón de lenguas. No tiene una identidad de cosmovisión, porque cada pueblo tiene una cosmovisión diferente. Pero lo que hace que Europa haya sido Europa y sea Europa es una identidad que está formada en principios y valores que, aunque nosotros les llamamos protestantes, o llámales como quieras, son principios y valores de vida que dieron nacimiento a una cosmovisión. Y eso sí es interesante. Y España no puede estar fuera de esta cosmovisión. Somos europeos y al ser europeos podemos ver que la identidad que tenemos con los húngaros, con los finlandeses, no es de lengua, no es de cultura, no es de cosmovisión, pero sí de valores y principios que se desarrollaron a partir del siglo XIII en adelante y que pudieron comenzar a mostrarnos que lo que es Europa hoy proviene de esa identidad. Así que cuando nos llaman a conmemorar a los españoles, nos llaman a pensar en una identidad. Y creo que eso es lo que hace parte de este evento, que no es solo un proceso histórico, pero sí un proceso de recordar de dónde venimos, dónde nos hemos perdido en el camino, por qué los principios y valores se han diluido tanto y qué es realmente la senda que nosotros deberíamos retomar. Son los 95 tweets de los que hablaba Alex, que los 95 tweets en la puerta de Wittenberg. Era un proceso podríamos decir, el portal de Wittenberg. El portal. ¿No? Bueno, y nunca mejor dicho, el portal de Wittenberg. Por eso lo digo. Hablando quizás, retomando la idea, porque está muy interesante lo que estáis mencionando acerca de los principios y valores, quizás sería interesante a modo de resumen, porque vamos a tener la oportunidad de poder hablar en futuros programas acerca de esas causas que hoy para nosotros son dignas de reivindicar como parte de la Reforma. Podríamos quizás resumir esos 4 aspectos hoy que pudieron ser afectados por el inicio de la Reforma, ¿no? Como en el caso de la relación Iglesia-Estado, como el caso, por ejemplo, de la economía, la cultura o la familia, por ejemplo. En el caso de la Iglesia-Estado, Jorge, ¿qué aportó la Reforma en la relación Iglesia-Estado? Bueno, yo comentaba antes que para las naciones que acogieron la Reforma supuso un elemento liberador y emancipador. Y en ese sentido, pues también en lo político, no solo en lo religioso, en lo espiritual, sino también en lo político, porque a partir de los hechos que se desencadenan con motivo no solo del inicio de la Reforma en Alemania y en Suiza, sino de la excomunión de Lutero y de todo lo que se desencadena a nivel político, ¿no? Las tensiones que se crean, las prohibiciones del emperador, la dieta de Spira, donde se prohíbe la Reforma, etcétera, y la rebelión posterior de los príncipes alemanes, pues todo eso desencadenó un movimiento político.
Y lo que sucede de entrada, porque eso empieza a evolucionar, ¿no? Ahí hay un germen de liberación y de transformación, pero ahí ya desde el mismo comienzo empieza a haber un cambio fundamental. Es verdad que todavía son iglesias que influyen mucho en la política, son iglesias nacionales, luego vendría una evolución hacia una separación total, digamos, abogada por otros movimientos que vinieron después, como los anabaptistas, menonitas, los puritanos en Inglaterra, que quisieron ir más allá de la reforma y la llevaron adelante a una separación clara y total del Estado, del poder político, ¿no? Pero ya en el comienzo, cuando la iglesia luterana, luego la iglesia presbiteriana, escocesa, en Suiza, ya se establece otro nivel de relaciones entre la iglesia y el poder temporal del Estado. Ya no es el mismo, partiendo de la base de que no hay un papa con pretensiones de poder sobre, como era en ese caso, de poder absoluto. Meter la mano. Sí, la iglesia medieval sobre el poder político, correcto, una sumisión al poder religioso. Eso no existe ya de entrada, cambia la relación, al contrario, son los príncipes alemanes, es el poder civil el que protege a la iglesia alemana, y ahí nace otro tipo de relación. O sea, ya desde el comienzo hay una relación entre iglesia y Estado diferente, con todas las limitaciones de ese inicio. Luego, como decíamos, esto evoluciona a una separación iglesia-Estado más absoluta, que tiene un ejemplo concreto en el tiempo. Para poner un ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos, cuando los colonos que huían de Europa emigraban a las colonias estadounidenses, pues acaban fundando una nación nueva, donde allí lo primero que se consagra es la libertad religiosa y la libertad de conciencia absoluta y la separación entre el Estado, el poder civil y el poder religioso. Perfecto, bien resumido. Muchas gracias, Londoño. Respecto a la economía, ¿de qué manera influyó la reforma en ella? Bueno, aquí podríamos pasarnos toda la tarde. Resumen. ¿Y sabes por qué? Por la noche, porque voy a saber en qué momento nos están viendo. Sí, sí. Podríamos pasar mucho tiempo, porque es muy interesante que movimientos como el movimiento reformista fue un movimiento social por excelencia. Es interesante de nuevo remarcar que cuando hablamos de la reforma, la gente piensa que estamos hablando pues, de movimientos religiosos, integristas, radicales. La reforma fue un movimiento social por excelencia. Vino a crear un proceso de conciencia y de libertad, como está diciendo Jorge, que ayudó a la gente a poder entender un poco su responsabilidad, pero también a entender la igualdad que había entre personas delante de Dios. Y pues podemos ver la desarticulación gigante del feudalismo y de los señores feudales. La tierra pertenece a un grupo privilegiado y luego ellos tienen unos esclavos o lacayos con los que pueden trabajar. Entonces, si pudiéramos ver desde este proceso, nosotros vemos el progreso de Europa, hablando históricamente, en un proceso que el movimiento de la Reforma ayudó a establecer las bases de una economía solidaria, una economía comunitaria. Hoy nos llamamos la Comunidad Europea, pero vaya si nuestra economía es comunitaria. Pero si vemos los principios de la Reforma, nos damos cuenta que fue una plataforma de pensamiento de progreso. Ayudó a las clases menos favorecidas, como los campesinos, a salir del analfabetismo y a intentar un progreso que venía desde lo personal a lo comunitario, que ayuda a que la economía de Europa crezca de una manera impresionante. Los mismos historiadores reconocen que la mentalidad reformista adelantó a Europa muchos siglos que Europa había estado totalmente olvidada. Y eso se hizo en un tiempo récord. Y Alex, el tema de la cultura. ¿Qué nos puedes decir acerca de la influencia de la Reforma en la cultura? Pues bueno, la verdad, sumándome a lo que estaba comentando Jesús, también la ética del trabajo afectó a los artistas también y a los científicos, y esa libertad de crear, de generar cosas, hace que sea incomprensible el arte y la cultura de Europa a partir del siglo XV sin entender la Reforma. Y como muy bien habéis dicho, a veces pensamos que la Reforma solo afectó a lo religioso, pero nada que ver, fue un movimiento cultural, social, también religioso, pero trascendió mucho más allá. Y para mí hay artistas
que han marcado un antes y un después. Y yo como músico, por ejemplo, siempre menciono a Johann Sebastian Bach, que es un músico que si quieres estudiar piano o música tienes que pasar por él. Y a mí me encanta que todas sus obras él las firmaba poniendo SDG, que significa Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Y lo que le inspiraba a él era... Unas siglas, querías sí, eran decir. unas siglas, SDG, solo a Dios la gloria. Y bueno, fue él era creyente, precursor de un montón de obras, matemático, teólogo, y él tiene una relación personal con Dios que le influyó para generar esas obras que han trascendido 500 años, ¿no? A veces las canciones hoy al año ya han pasado de moda, pero esta gente inspirada pues ha trascendido hasta hoy. También la pintura, Rembrandt y su abrazo del hijo, el retorno del hijo pródigo, y como ellos cientos de miles de artistas y científicos que han llegado hasta hoy el legado, e incluso hoy mismo hay artistas que también no podemos entender sus obras sin apelar a lo que ocurrió en la Reforma Protestante. Por ejemplo, Bono del grupo U2, él es heredero de todo esto, y cuando vas a sus conciertos escuchas himnos, escuchas cosas que compusieron en su momento, ¿no? Y bueno, sin duda la cultura fue un catalizador del mensaje de Jesús, y lo vieron vieron el trabajo no como un castigo, que hasta ese momento parecía que el que trabajaba era porque algo malo había hecho, sino que generar cosas era un regalo, ¿no? Entonces, obviamente la cultura fue afectada totalmente. Y Londoño, respecto al impacto que tuvo la Reforma en el ámbito familiar, ¿qué podemos decir? Bueno, en el ámbito familiar es muy interesante que a la Reforma dar de nuevo un acceso libre a la lectura de las Escrituras, que hasta ese momento estaba restringido, comienza de nuevo a traer a la mente la responsabilidad que tiene el hombre como hombre, la responsabilidad que tiene la mujer como mujer. Podemos ahí tener muchos temas como la igualdad de género, pero el desarrollo de una paternidad, no estoy hablando solo del hombre, pero de una paternidad responsable. Y era muy interesante, al leer la Escritura, la gente comenzó a redescubrir que los principios de la familia eran las bases de la formación y de la creación de una sociedad sana, fuerte, robusta, progresista, que no podían buscar ellos afuera. Recuerda que no habíamos pasado por unos siglos muy tranquilos antes de la Reforma. Esto había sido pues un caos total. Volver a levantar a Europa, que no partiera de un proceso de la célula familiar como el núcleo principal, creo que no nos hubiese traído hasta este momento donde estamos. Así que en cuanto a la familia, las responsabilidades de ver la familia como un núcleo de formación social fue muy, muy interesante. La paternidad responsable y el desarrollo de la mujer dentro de la sociedad. Acuérdate que estamos hablando de siglos medievales, no muy fáciles, pero ellos volvieron a retornar a principios y valores que les ayudaban a construir hombro a hombro, mujer y hombre, hijos, una nueva generación que creo que es la que nos ha traído a lo que es Europa hoy día. Bueno, Juan Carlos, trataremos el tema de la mujer en otro programa. Te prometo que sí, además ya está agendado, Es una deuda. requete agendado, pero no para defender, no hacer feminismo, que algunos no se ilusionen. No hablaremos del feminismo, sino de algo más importante. La mujer en sí mismo tiene un valor extraordinario, no hace falta reivindicarlo. Vamos a estudiar sobre eso y será en el próximo programa, ni más ni menos. Así que, Muy bien. ¿tú vas a estar? Aquí mismo. Y además vamos a tener un hombre entre ellos. Bueno, una cosita que para mí es muy importante, vamos a ir ya directamente a lo que es el ámbito de la celebración en sí. Y lo primero que queremos hacer es acercarnos a la filosofía de la conmemoración. Alex y Jesús Londoño, tanto Jorge, ellos también son parte del impulso de esta conmemoración, están metidos hasta los tuétanos. Y una de las cosas que yo quería preguntarte es sobre el lema que se ha escogido para esta conmemoración. Los tiempos cambian, la reforma continúa. ¿Por qué, Alex? Tú fuiste uno además de los que aportaron en torno a esto. Sí, la razón es que el legado que tenemos de la Reforma no es una serie de dogmas ni de imposiciones, sino que justamente había un lema para ellos también, y que era Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Uy, ya es la segunda vez que uso el latín, es lo único que sé, pero bueno. Pero eso es cosa de los artistas, es que lo domináis muy bien, sí. Iglesia reformada siempre en reforma, es decir, nuestro legado es justamente esa libertad que tuvieron los reformadores para acercarse de primera mano
a la persona de Jesús, a la Biblia, a Dios, y traducir su mensaje a nuestro hoy, a nuestro ahora. Yo creo que ese es nuestro legado y es verdad, los tiempos cambian. Las necesidades se manifiestan de manera distinta, aunque la necesidad humana en la historia siempre es la misma, pero los tiempos cambian, las maneras de decir las cosas, las maneras de vivir cambian. Pero la reforma tiene que continuar, tiene que seguir vigente, porque creemos que el mensaje de Jesús es vigente hace 2000 años, hace 500 años, y hoy también es vigente. Y nosotros somos los que tenemos que traducir el mensaje de Jesús y hacer que sea lo que es, un mensaje relevante para todos los tiempos. Jorge, dentro de la Iglesia evangélica o Iglesia protestante, podríamos decir que es un gran mosaico de culturas, de razas, de nacionalidades, de expresiones en cuanto a la fe, pero a la vez es nuestra riqueza, pero a la vez eso nos presenta un desafío, ¿no? De unidad. ¿Tú crees que la conmemoración del 500 aniversario servirá para que de alguna manera podamos unirnos? ¿Podremos conseguirlo, estar unidos en torno a la Yo reforma? creo que sí, que debiera serlo. Es una gran oportunidad. Como decía el vídeo que hemos visto antes, el reportaje, 500 años no se cumplen todos los días. No podemos dejar escapar esta oportunidad de unirnos en torno a este acontecimiento histórico que nos pertenece, forma parte de nuestra historia. Yo sé que en nuestra familia diversa y amplia pues hay distintas sensibilidades en cuanto al recuerdo de la historia de la Reforma. Es verdad que no fue como ningún acto humano perfecto, hay un énfasis que es en volver a las Escrituras, a la Iglesia primitiva, que es el modelo que siempre se pone y se busca, ¿no? Vivir los primeros momentos de la Iglesia primitiva, la frescura del Evangelio. Pero eso no impide que pongamos en valor, y esta es una gran oportunidad para hacerla, y veamos como riqueza nuestra historia. Porque además, entre otras cosas, si queremos conocernos a nosotros mismos, si queremos saber bien por qué creemos como creemos, y por qué pensamos como pensamos, y por qué actuamos como actuamos y vivimos nuestra fe, necesitamos reconocer y reconciliarnos con nuestra historia. Porque eso pasa como en lo personal. Yo lo comparo con una persona que cuando somos muy jovencitos y tal no nos interesa nuestra historia, ¿verdad? Vivimos el presente y el futuro por delante, no nos interesa mirar atrás. Pero cuando vamos madurando y vemos, o incluso estamos en situaciones de crisis de la edad, pues sentimos necesidad de saber de nuestros padres, de nuestros abuelos, sentimos curiosidad por saber de dónde venimos. Y yo creo que esto es muy similar, ¿no? Como pueblo de Dios necesitamos, si vamos a ser una iglesia madura y tenemos una oportunidad de expresar esa madurez también, esa unidad, ese reconocer nuestra historia, necesitamos unirnos en torno a este evento también para reflexionar. A mí siempre me viene a la mente un proverbio africano que escuché hace algún tiempo y me gusta para esta situación. Dice, cuando no sabes hacia dónde vas, mira de dónde vienes. Y es muy sencillo, pero en situaciones de cambios, de crisis, de tensiones, como las que enfrentamos, no sé si tanto exclusivamente en el ámbito eclesial, pero sí frente a los desafíos que tenemos, los creyentes y los cristianos protestantes en particular, necesitamos mirar a dónde venimos. Yo creo que esta es una magnífica oportunidad para hacerlo juntos y sacar lo bueno, ponerlo en valor y aprender de los errores también. También, al hilo de lo que estás diciendo, está demostrado que un árbol, cuanto más profundas tiene sus raíces, más alto puede crecer, ¿no? Entonces, me parece que lo has ilustrado magníficamente. Y ahora pensando quizás hemos hablado de la necesidad de la unidad de la Iglesia, pero ahora me preocupa a mí, y creo a vosotros, y quizás a ti, Londoño, que tú tienes mucho de sociólogo, pensando en qué interés puede tener la celebración, que a algunos no les gusta la palabra celebración, porque la Reforma también tuvo sus menos, ¿no? Pero ¿qué interés puede tener en una realidad como la que hoy vive España, Europa, donde la gente tiene unos problemas sociales, políticos, temas familiares? Hay una desestabilización, una inestabilidad tan terrible. No podemos caer en una proyección que parezca anacrónica o rancia, donde la Iglesia irrumpa en medio de un momento donde, ¿y estos qué hacen? ¿Qué tienes que decir acerca de esto? Mira, la verdad es que suele sonar extraño al principio,
pero depende de la perspectiva en cómo nosotros podamos enfocar la realidad de esta conmemoración de la Reforma. Y por eso creo que toda esta charla que estamos teniendo es para ayudar a entender de qué va la Reforma realmente, de qué iba la Reforma y en este tiempo lo mismo. Las crisis no son novedosas en el mundo. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy, muy difícil en España. Estamos viviendo, lo podríamos llamar crisis, lo podríamos llamar como quiera. Los japoneses, pues, unen la palabra, no sé si lo sabéis, pero es muy interesante. La palabra crisis de ellos viene de dos vocablos, uno que es prueba y otro que es oportunidad. Y entonces las unen y pues sale su palabra. Estamos en una prueba, pero también es una grandiosa oportunidad. No es anacrónica, porque Europa, como ya lo dije, venía de un tiempo muy difícil y la crisis fue la que gestionó el proceso de reforma. Yo creo que si no hubiese habido descontento, si no hubiese habido necesidad de cambio, si todo hubiese ido bien, posiblemente no sé qué hubiese pasado en cuanto a la reforma. Pero precisamente las crisis son las que generan esa conexión con la necesidad que tenemos de cambio. Y yo creo que España está viviendo un momento, vamos, nunca mejor, para pensar que es necesario volvernos a los principios y valores. Los principios y valores que hemos dejado en este país y que nos han llevado hasta donde estamos. Es interesante, Primera y Segunda Guerra Mundial en Europa, y siempre pudimos levantarnos en base a principios y valores. Y España puede tomar este tiempo como un tiempo donde Dios está dispuesto a poner de nuevo su mano, a retomar este marco de principios y valores y a ayudarnos a gestionar una crisis que tenemos, que no es una crisis económica solamente. Es una crisis que por detrás trae tela, y eso es lo que queremos poner sobre la mesa y poder entender que nunca habría un mejor momento para hacer una conmemoración de este tipo que en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo en España, social, política, económica, porque creo que la conmemoración la estamos enfocando hacia recordar quiénes somos, de dónde venimos, los principios y valores del cristianismo y cómo esto pueden ayudarnos a forjar un mejor futuro para las nuevas generaciones. Pues ese es todo un reto que tenemos como nación. Nosotros somos parte de esa nación y como pueblo protestante en particular. Y aparte que esto es un virus, esto es viral, esta situación es viral, está en toda Europa, en todos los continentes, está todo resquebrajadísimo. Más de 60 naciones, como lo vimos en el vídeo, celebrando la Reforma. Pues si lo está celebrando Finlandia o Alemania, ¿qué diríamos nosotros? Creo que es un momento propicio porque la verdad es que una de las cosas que vemos en Europa es que parece que hemos olvidado quiénes somos, ¿no? Y cuando uno olvida quién es, uno hace cosas que no haría normalmente, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es una oportunidad de oro e histórica para recordar y quizá pues aprovechar esa crisis, ¿no? Y volver a esas raíces. Sí. Alex, aprovechando la coyuntura en cuanto a la sociedad española, si la tenemos en cuenta cómo está, y la realidad de la Iglesia evangélica, si la tenemos en cuenta en particular, ¿cuáles serían los objetivos que con esta celebración, con este aniversario, podríamos conseguir o conseguiremos? Bueno, pues los objetivos que conseguiremos yo creo que serán dos. Uno ya más o menos lo hemos mencionado. Creo que es importante recordar quiénes somos y bueno, no sentirnos orgullosos de nuestro legado, pero sí satisfechos y de que, a pesar de que, por ejemplo, en la contrarreforma, que no lo hemos mencionado, pero es la causa de que aquí se apagase la reforma, pues fue muy fuerte, los valores trascendieron, ¿no? Y aunque no tienen nombre de valores reformados, nos han afectado y yo creo que tenemos que poner en valor ese legado que hemos recibido y sabernos herederos de ellos. Y yo creo que a veces la Iglesia evangélica ha olvidado de dónde viene y creo que es un momento genial para poder recordar quiénes somos todos. Hay cosas que nos unen y, en segundo lugar, una vez lo recordamos todos juntos, hacernos visibles, ¿no? Visibilidad, dar un testimonio de ese mensaje de Jesús sin añadidos y ser visibles. Somos un pueblo, un colectivo que estamos aportando mucho a la sociedad, calladitos, porque Jesús nos dijo que la izquierda no sepa lo que hace la derecha y queremos ser un factor de ayuda a mucha gente, pero sí ser visibles también y que nos den la oportunidad de seguir sirviendo a la sociedad, que es al fin y al cabo el llamado de la Iglesia. Por lo tanto, para mí estos dos objetivos son cruciales. Por un lado, recordar quiénes somos, nuestra identidad como Iglesia,
como gente llamada a ser un factor de bendición para la sociedad y, en segundo lugar, pues hacerlo, dar testimonio y ser esa luz para el mundo. Nos gustaría muchísimo que después de este programa a usted le quedara ganas de no faltar a esa cita, que va a ser desde el 11 de julio al 15 de julio, de lunes prácticamente hasta el sábado, aunque la guerra comienza el martes, el lunes irán llegando una manada de jóvenes extraordinaria, perdón lo de la manada, pero es que vienen que arrasan, después vamos a escuchar de eso. Y lo que queremos ahora, una vez puesto esta base que nos ayuda y nos inspira a saber por qué celebrar la conmemoración, queremos acercarnos a los eventos que durante esa conmemoración principalmente se van a tener, en este caso en la capital del Estado, en Madrid. Y concretamente vamos a comenzar hablando del 8º Congreso. Jesús, ¿en qué va a consistir el 8º Congreso Evangélico? Vamos a tener que ir, ahora sí, vamos a meter un poquito el acelerador, porque el tiempo se nos pasa y tenemos que hablar de muchos detalles que yo creo que la gente que nos está escuchando, siguiendo a través de televisión y de radio no se deben de perder. El 8º Congreso, ¿en qué va a consistir? Pues básicamente el 8º Congreso intenta reunir a la mayor parte del liderazgo de la Iglesia Evangélica y Protestante de España y tiene objetivos muy específicos. Uno es la reflexión sobre la situación actual, sobre la situación de la Iglesia. Es para el liderazgo concretamente, ¿no? Es para el liderazgo, para los pastores y líderes de las iglesias. Queremos tenerlos juntos, reflexionar sobre el estado de la Iglesia, pero también el impacto de la Iglesia sobre la sociedad. Y evaluar cuál sería la hoja de ruta que viene delante de nosotros para que la Iglesia sea una Iglesia todos los días más presente en la sociedad. Así que lo que estamos viendo en proyección del Congreso es un Congreso más de trabajo que un Congreso donde tú vienes a escuchar unas ponencias, unos talleres, porque vamos a estar reunidos en mesas, fíjate, y lo que queremos es recoger ese sustrato común que proviene de la gente que está desarrollando el trabajo a lo largo y ancho de España y ser capaces de proyectarnos para mirar cuáles serían las otras responsabilidades, objetivos que la Iglesia Evangélica y Protestante de España tiene que colocar como prioridades en su agenda para los años que vienen, pensando siempre en lo que dijo Alex, en nuestra identidad, pero en nuestro testimonio y servicio a la sociedad. Y Jorge, va a haber una gran concentración, exactamente el 8 de julio a las 11 de la mañana. El 15 de julio. ¿El 15 de julio? Sí. Pues sí. yo he anotado el 8, corrijo. Sí, entonces. igual te lo pasé yo en el guión, puede ser. Sí. Por ahí. Pues en mi agenda está El anotada, 15. lo cambio. Se llamará, El 15. bajo este lema, la fiesta de la esperanza. ¿Por qué ese lema y qué es lo que nos vamos a encontrar en esa concentración? Bueno, fiesta de la esperanza. Esperanza porque es el mensaje que tenemos, ¿no? La esperanza que tenemos en Jesucristo, un mensaje que no es para guardárnoslo, no es para esconderlo, sino para publicarlo, proclamarlo, sobre todo en un contexto como el que vivimos hoy, donde hay mucha gente o buena parte de la sociedad que está pues, afectada por temores, por inseguridades, por desesperanza en muchos casos, ¿no? Entonces, siempre lo hacemos, tenemos esa vocación de compartir esa esperanza que tenemos en Jesucristo, que creemos que puede traer paz, alegría y muchas cosas buenas a los españoles, en este caso. Y bueno, ¿y por qué fiesta? La mejor forma de compartir la esperanza. Estamos en España, nos gustan las fiestas, no falta, nunca sobra una buena fiesta, ¿verdad? Y bueno, también por el formato, porque no va a ser, para que nos entiendan los oyentes, pues algo así como una misa, ¿no? El equivalente, no va a ser una celebración religiosa, un culto necesariamente, pero va a ser una fiesta, con todos los ingredientes de una fiesta. Va a haber música, va a haber expresiones artísticas y culturales de todo tipo, va a haber... muchos regalos y sorpresas. Puede ser. Regalos y sorpresas. Podemos sorprender a muchos. Y yo creo, termino con esto, que una de las razones por las que es importante no hacerlo en bajo techo, sino sacarlo a la calle y compartirlo con los ciudadanos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros conciudadanos, es porque en España no hubo una reforma.
Y a pesar de todo el tiempo que llevamos, hoy tenemos programas de radio, tenemos más visibilidad, pero aún sigue siendo necesario hacer visible en España que hay otra forma de vivir, de practicar, de expresar la fe en Jesucristo. Y queremos que se conozca, es importante que se conozca. Una cosa muy interesante que estabas diciendo es que no es una oportunidad como para meterlos dentro de un espacio. Esa es uno de los puntos fuertes, candentes de esta conmemoración. Entonces, Alex, él estaba mencionando eso de no estar dentro, estar fuera. Quizás tenga que ver eso con la movida del 15J. ¿Por qué eso de 15J, los llamados afuera? ¿Tiene que ver algo eso con la conmemoración o con lo que está diciendo él? Sí, una de las iniciativas en sintonía con lo que están comentando es que esa semana, desde el 11 de julio, desde el lunes por la tarde, pero bueno, el martes por la mañana, hasta el sábado, el 15J, que será como el target, la diana donde apuntaremos, esa semana queremos inundar las calles de Madrid con un campamento urbano de jóvenes. Normalmente los jóvenes salen de la ciudad para irse a un campamento a X, ¿no? Esta vez queremos que los jóvenes acudamos a Madrid para tener un campamento urbano donde no vamos a estar encerrados en 4 paredes casi en ningún momento, porque por las mañanas estaremos en un lugar céntrico, al aire libre, recibiendo formación, plenarias, inspiración, talleres, herramientas, capacitación, para luego las tardes de esa semana salir a las calles de Madrid, al metro, a las plazas, al centro, y compartir de lo que Jesús es para nosotros de maneras creativas, ayudando a las personas, haciendo ideas quizá artísticas en las calles. ¿Y por qué 15J, los llamados afuera? Bueno, porque justamente esa es la esencia de la Iglesia. No creo que Jesús nos haya salvado, nos haya perdonado, se haya ganado el cielo para nosotros, para que simplemente nos reunamos una vez a la semana entre 4 paredes. Yo creo que Él nos ha bendecido para bendecir a otras personas. Él nos ha ayudado para ayudar a otros. Y esa semana queremos que sea como un entrenamiento intensivo para miles de jóvenes que van a venir de todas partes del Estado español para bendecir la ciudad de Madrid, las personas que estarán allí en julio. Y va a ser un esfuerzo unido. Los jóvenes de todos los colores, de todas las denominaciones y sensibilidades, nos vamos a juntar para expresar el amor de Jesús y compartirlo a otras personas. Creo que es una oportunidad de oro que no debemos desaprovechar. Y 15J, porque esa semana terminaremos el sábado en esa celebración, y los jóvenes queremos ser una parte activa y muy activa de todo lo que va a ocurrir. Alex, hay programado un concierto para miles de jóvenes. ¿Cuál será el enfoque y quiénes van a participar? Pues bueno, el sábado por la noche queremos cerrar con un broche de oro y tendremos un concierto para todos los que han participado, para toda la gente que quiera acudir. Será un enfoque juvenil y vamos a tener cantantes nacionales que muchos son conocidos. Vamos a tener a Esperanza de Vida, vamos a tener a Marcos Vidal, a Quique Pavón, a un servidor. También va a haber artistas internacionales como el cantante urbano Funky y muchas otras sorpresas. Vamos a compartir escenario, no será ahora tú, sino que vamos a estar interactuando unos con otros, y queremos que la gente que acuda al concierto en el Barclaycard pues también forme parte de esa alegría, de esa fiesta. Y bueno, es digamos el boom final donde queremos celebrar todo lo que ha ocurrido durante ese año y especialmente durante toda esa semana. Somos jóvenes, ¿no? Yo a mí no me lo preguntes. A mí no me lo preguntes porque salta a la vista. Ahí no vamos a meter un gol, pero sí vamos a meter una canasta, porque es en el Palacio de Deportes, Barclaycard. Ahora es el Palacio de Deportes. Bueno, pero quizás muchos a lo mejor no están familiarizados todavía con lo de Barclaycard, o soy yo que soy un poquito desfasado. Pero hay una cosita interesante que tiene que ver justo con esa celebración. ¿Cuál sería entonces el enfoque, Jesús, en cuanto al hecho de esos... Hay dos eventos muy importantes que se van a celebrar ahí, que serán unos cultos conmemorativos. Este término culto puede parecer extraño a algunos, pero ¿qué van a ser el enfoque de estos 2 cultos? Sí, es interesante. Hemos intentado que todo el proceso esté encadenado, que tenga un flujo normal entre los conciertos, entre esta celebración o conmemoración pública, pero también queremos conmemorar en un sentido más nuestro, más de pueblo evangélico, pueblo protestante, y
Puedes usar la palabra cúltica, que tampoco pasa nada si la aplicamos de una manera correcta, pero lo interesante y la invitación que nosotros queremos hacer es porque en estas dos reuniones van a suceder cosas muy interesantes. Será una expresión de diversidad, como tal vez no la hayamos tenido en los últimos no sé cuántos años. Diversidad, diferentes familias denominacionales, diferentes iglesias. Es interesante porque dentro de esa diversidad es que también nosotros queremos mostrarle a la sociedad que se puede convivir y que se puede convivir por los principios y valores que tenemos de Jesús. Pero también va a haber una multiculturalidad que es muy interesante y que representa un poco el estado de globalización en el que nosotros vivimos, que es un proceso donde no hay fronteras. Y yo creo que esto es muy, muy importante que sea manifestado por las nuevas generaciones, que creo que tienen muchos menos prejuicios que muchos de nosotros sobre este proceso de multiculturalidad que se va a dar. Así que con esos dos enfoques, nosotros estamos esperando reuniones que son más de carácter de gratitud. Queremos dar gracias a Dios por lo que ha hecho y por lo que esperamos que Él siga haciendo en España. Y serán momentos para conmemorar, con música, con expresiones de adoración, de alabanza, con temas que son muy relevantes a lo que está sucediendo hoy en los diferentes grupos que forman las iglesias evangélicas y protestantes. Así que si lo podríamos ver todo, os podéis dar cuenta que hemos estado tratando de pensar que cada una de las áreas más importantes de la representación de lo que Jesús quería hacer con personas es lo que nosotros queremos desarrollar durante toda la conmemoración. Personas son el centro de esta conmemoración y creemos que los principios y valores siempre están enfocados en personas. Pues yo quisiera pediros algo que es un esfuerzo extraordinario, sobre todo porque sois comunicadores. Pero tenemos una oportunidad de oro porque nos está escuchando mucha gente y viendo a través de la televisión, por internet y la radio, y en muchos lugares del mundo nos están siguiendo. Quisiera que pudierais dirigir a ellos, ahí tenéis vuestra cámara, y darles una razón, en una frase, una razón por la cual ellos deben de venir a participar de esa conmemoración. Es decir, invitar a nuestra audiencia a que pueda venir a esa gran conmemoración. Empezamos contigo, Jorge. Sí, podríamos decir varias, pero como me has dicho una, la que tengo primero en el corazón y en la mente. Estoy releyendo la historia de los mártires del protestantismo, de la Reforma en España, y digo, solo por ellos, a mis hermanos de las iglesias evangélicas protestantes de España, el recuerdo en homenaje, la mejor forma de honrar su memoria, entre otras muchas cosas, pero estoy mencionando esta porque me pesa en el corazón, debiéramos sumarnos a esta conmemoración. Yo creo que hay gente que ha dado su vida aquí porque tengamos la Biblia en castellano, más leída en el mundo, por cierto, que es la Biblia que se ha hecho una edición especial para este acontecimiento de la Reforma. Y ahí lo dejo. 500 años, que yo sepa, no se celebran todos los días. Creo que ni tú ni yo lo volveremos a vivir. Así que tienes que estar ahí, por ti, por España y por el Señor Jesucristo. Alex. Sí, yo quiero invitar a todas las familias, a todos los jóvenes que acudan a este 500 aniversario, a este 15J, no solamente para ver qué es lo que se ofrece, sino creo que el valor añadido es que podemos construir juntos este momentum, este momento histórico y que podemos hacer una diferencia y ojalá pueda ser un antes y un después y qué lástima sería habértelo perdido. Así que yo creo que no nos lo podemos perder, que no solamente tenemos la obligación de ir, sino la oportunidad de estar juntos, celebrar a Jesús, recordar la Reforma, traerla a nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro para ser la iglesia con la que Jesús sueña todos los días. Así que vente a disfrutar y a participar y a formar parte del 500 aniversario. Alex, tenemos una oportunidad maravillosa. Vente por aquí, por favor, porque yo quiero que en estos momentos te voy a dejar el campo libre para que nos puedas dar un adelanto de lo que va a ser ese concierto con tus amigos, con todos esos artistas en España, que con otros que se van a sumar vamos a disfrutar una gran fiesta. Te dejo y cántanos, compártenos una de tus canciones. Ni un millón de dioses podrán hacer callar
hoy nuestras voces. Solo hay un nombre, ni las 1001 noches confundirían nuestros corazones. Solo hay un nombre, pues no hay razones ni ciencias que no hayas persuadido en tu paciencia, culturas que no te busquen hoy con insistencia, mi Cristo, pero tú las encuentras y las limpias, perdonas, y los dioses del Olimpo solo miran y callan ante la voz del único Jesús. Pues Dios se hizo carne y vino aquí por mí, el deseado de las etnias, mi Dios, heme aquí. Toda la tierra oirá que la esperanza está en ti, y no podrán parar a la verdad, pues tú moriste por la humanidad. Ni 1.000.000 de dioses, ni las estrellas o constelaciones. Solo hay un nombre, ni 1000 preocupaciones, ni la comodidad de sus salones. Solo hay un nombre, pues tú nos llamas e invitas a ir a las naciones con tu gracia. Tus manos restaurarán el mundo con las mías, mi Cristo. Yo les abrazaré y tú los limpias, perdonas, y los reyes de la tierra solo miran, se postran ante la voz del único Jesús. Pues Dios se hizo carne y vino aquí por mí, el deseado de las etnias, mi Dios, heme aquí. Toda la tierra oirá que la esperanza está en ti, y no podrán parar a la verdad, pues tú moriste por la humanidad. Ni 1.000.000 de dioses, ni 1.000.000 de dioses. Muchas gracias, Alex. Queridos amigos, estamos llegando al final de este programa y yo quisiera dejarles un texto que yo creo que nos ayuda a pensar en algunas cosas de las que hemos oído. En este caso, dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la vais a conocer? Otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Quiero decirles que esta conmemoración de ninguna manera nos lleva a un Dios del pasado. Dios es el Dios del hoy. Un hoy que puede garantizar nuestro futuro. Un Dios que se quiere revelar a su vida. Aquellos que un día tuvisteis una experiencia con Dios, hoy puede ser nueva. Y aquello que quizás nunca la tuvisteis, os aseguro que Dios quiere revelarse a vuestra vida como jamás habéis imaginado. Dios siempre es Dios y Dios siempre es actual. En el antes, en el hoy y en el siempre, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Te interesó el tema de hoy? Queremos invitarte a que nos escribas y nos des tu opinión o inquietud. Será una alegría enorme estar a tu disposición. Igualmente, si no asistes a alguna iglesia evangélica y deseas conocer alguna cerca de tu zona, contáctanos.
Puedes escribirnos al correo electrónico hacedoresdehistoria@500reforma.org. Y si deseas más información sobre las actividades de la conmemoración del 500 aniversario de la Reforma, visita nuestra web www.500reforma.org. La conmemoración del 500 aniversario de la Reforma Protestante es una oportunidad única para difundir la Biblia en España. En este marco, la Sociedad Bíblica lanza un reto: llevar la Biblia a 1 millón de personas en España. Para ello ponemos a tu disposición la Biblia de la Reforma, una edición conmemorativa con un diseño exclusivo, con un contenido interesante, para que puedas regalar la Biblia a tus familiares, amigos, vecinos. Adquiérela por tan solo 15 €, un pack de 5 Biblias, para que cada persona en España pueda tener su propio ejemplar de la Palabra de Dios. Entra en todobiblia.com o bien llámanos al 91 636 6300 y sobre todo sé parte de este reto misionero. Tenemos 1 millón de razones que dar. Queremos conmemorar en Madrid el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Para ello, los días 14 y 15 de julio por la tarde en el Palacio de Deportes de Madrid, tendremos 2 cultos donde iglesias de todas las provincias nos reuniremos en el Barclay Center para recordar nuestro pasado y proyectarnos al futuro. Jueves 13 y viernes 14 se celebrará el 8º Congreso Evangélico en las mismas instalaciones, enfocado al liderazgo de las iglesias. La mañana del sábado 15 de julio al aire libre, celebraremos actos públicos de proclamación del mensaje de Jesús. Esa misma semana, de lunes a viernes, tendrá lugar el campamento urbano en Madrid, Los Llamados Afuera. Miles de jóvenes de todo el país recibiendo formación, ayudando al prójimo con iniciativas sociales y compartiendo el Evangelio por las calles de la ciudad durante la semana del 15J, que terminará con un concierto en el Palacio de Deportes. Queremos convocar a la Iglesia de toda España para que acuda el fin de semana del 15J y ser parte de este momento histórico. Seamos sal y luz, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Tienes una cita la semana del 15J de 2017. Los tiempos cambian, la reforma continúa. Visita 15jlosllamadasafuera.com. Esto se pone interesantísimo y yo creo que ya estamos poniendo en agenda el no faltar ahí. Yo no sé, vosotros habéis trabajado duro para que esto se haga una realidad y os agradecemos realmente el esfuerzo que estáis haciendo. Y también muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en este programa. Ha sido magnífico y espero contar con vosotros en el tiempo sucesivo. Pilar, yo creo que hoy nos hemos enterado un poquito más. ¿He corregido mi fecha? No, sí, es que yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Que iba a ser el 8 de julio. Y tuvimos que cambiarlo organizativamente hablando por razones logísticas con el Ayuntamiento de Madrid. Lo trasladamos a la fecha siguiente. Pero ya no se nos olvida. Ya no se nos olvida. Y lo que queremos es que veas este anuncio por si tú quieres colaborar en esta actividad. Hace 500 años se cambió la historia de la Iglesia. En el 2017 celebraremos el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y tú puedes formar parte de ello. Estamos buscando más de 1.500 voluntarios para ayudar en la función de este evento. Te invitamos a poner tus dones y capacidades al servicio del Cuerpo de Cristo de España. Buscamos a conductores, traductores, ujieres, informáticos, personas para servir comida, para la limpieza y orden, consejeros para los eventos evangelísticos y mucho más. No te pierdas la oportunidad de servir en esta celebración histórica, que no olvidarás. Entra en 500reforma.org para apuntarte hoy. ¡Te esperamos! Muchas gracias por haber estado con nosotros, Pilar, gracias por estar aquí. Gracias. Y todos nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo grande y hasta pronto.